Hoy vamos a tener un programa diferente, vamos a tratar de comentar con ustedes los hechos que entendamos más importantes de esta semana, así damos un respiro a nuestros invitados para la próxima semana tomar el formato ordinario. De manera que les invito a que me acompañe en este programa. Los temas que siguen sobre el tapete aquí en República Dominicana siguen siendo los temas de las reformas. Las reformas anunciadas por el ciudadano presidente de la República cuando fue electo presidente para un segundo periodo, que son 13 reformas, pero en realidad solo se han estado hablando de 2 reformas. Se ha estado hablando de la reforma a la Constitución de la República y se ha estado hablando de la reforma fiscal. De una y de otra se han emitido profusas opiniones de distintos litorales, desde litorales especializados hasta ciudadanos ordinarios que tienen buenas intenciones, a veces desconocen de lo que hablan, pero como en el sistema democrático todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones, ellos la dan. Sin embargo, en esta semana en que estamos, el tema dominante fue el tema del proyecto de Código Penal. Un proyecto que, como ocurre en República Dominicana con aquellos proyectos que mueven muchos hilos, muchos intereses, lleva alrededor de 20 años navegando entre las 2 salas del Congreso Nacional, entre los diputados y entre los senadores. Pero los legisladores oficiales hicieron la promesa de que antes de que termine esta legislatura, ellos van a aprobar el proyecto de Código Penal y en efecto han comenzado una carrera muy veloz y fue así como el Senado de la República aprobó en 2 lecturas este famoso y polémico proyecto y lo pasó a la Cámara de Diputados. Lo aprobó el Senado excluyendo lo que es el núcleo para la opinión pública, por supuesto, no para la comunidad jurídica, lo que es el núcleo del proyecto de Código Penal, que es el tema de las famosas 3 causales, lo que antes se llamaba de manera genérica el aborto terapéutico. Como ustedes saben, el tema del aborto en sí mismo es un tema que divide a toda sociedad, sea República Dominicana, sea Haití, sea Puerto Rico, sea Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, donde quiera este tema divide a la sociedad, divide a los ciudadanos, divide a la población, divide las religiones, etcétera. Y aquí no ha sido diferente. Aquí ha habido 2 posiciones, la posición, digamos, de las iglesias cristianas, católica y evangélica, y la posición de un sector amplio de la sociedad civil encabezado por los grupos de mujeres feministas. Extrañamente, la posición que más ha predominado ha sido la posición que impugna lo que aquí entre nosotros en República Dominicana llamamos las 3 causales. Es decir, sobre la base de que la vida comienza en la concepción, que es la base, digamos, de siempre de los sectores cristianos, se ha dicho que el aborto hay que simplemente prohibirlo en todas sus expresiones, no aborto. Y este no aborto ha sido revestido de un lema que se llama pro vida. Y se entiende entonces que la sociedad dominicana ha sido dividida entre los que están con la pro vida, que son 0 aborto, y los que están anuentes, los que hacen concesiones a que hay circunstancias, hay momentos,
hay causas, hay razones por las cuales una mujer tiene que abortar. Y aquí está buena parte de la sociedad civil, aquí están en primer plano las feministas y lo que podríamos llamar en términos genéricos los liberales. ¿Por qué propugnan ya como una negociación? Inicialmente se reclamaba el derecho al aborto puro y simple, sin condicionarlo. Después, entonces, en toda la discusión y el pugilato que hubo y que ha habido y que hay en el seno de la sociedad, los sectores liberales, digamos, han hecho concesiones y han dicho, ok, nos decantamos por las tres causales. ¿Cuáles son estas tres causales? Bueno, digamos que una muchacha, una señora, una mujer violada y por uno o por varios hombres, y en el proceso de la violación ella sale preñada, sale encinta, sale embarazada. Bueno, no es la circunstancia normal para que una persona busque un hijo y entonces los sectores liberales reclamen que se permita sin pena alguna que en una circunstancia así esa mujer pueda abortar. La otra razón es el incesto, es decir, que una mujer haya sido embarazada por un padre, por un tío, por un hermano, y en circunstancias que casi siempre son inadecuadas, forzadas, violadas, y bueno, no es tampoco la circunstancia normal para una mujer salir embarazada y se quiere que esa sea una causa que permita el aborto. Y la tercera causa es cuando los médicos, a través de exámenes médicos, por supuesto, exámenes genéticos, se dan cuenta que el feto, es decir, la criatura que se está formando en el seno de la madre, tiene defectos que hacen lo que los médicos llaman, hacen al producto enviable, hacen a la criatura enviable, o que la criatura va a nacer con defectos, para decirlo en términos entendibles, con lesiones que le van a hacer una persona diferente a las demás personas, o una persona que no va a tener las habilidades, los órganos que tiene una persona normal. Entonces los médicos pueden en esa circunstancia recomendar el aborto. Y al lado de esa causa también está el tema de que por razones de la salud de la madre, por hipertensión o por otra causa, ella no deba parir, no deba dar a luz el embarazo que tiene, porque pone en peligro su vida, la vida de la madre, y los médicos entonces certifican y aconsejan que no haya el parto normal, sino que se provoque un aborto. A esas cuatro causas en realidad se le llaman las tres causales, y se entiende que es una posición razonable, que es una posición propia de nuestros tiempos, que es una posición atendible, pero muchos legisladores adscritos, digamos que a la postura de las iglesias católica y evangélica, se oponen a consignar en el Código Penal que esas tres causales sean eximentes de penalidades, y han aprobado en el Senado el proyecto de Código Penal haciendo caso omiso a las tres causales, y eso ha provocado un gran descontento en la sociedad dominicana. Hay que decir que tradicionalmente lo que antes se llamaba el aborto terapéutico era algo aceptado por todo el mundo,
y que era una decisión exclusiva de los médicos, a veces en consulta con la madre o con los padres, o a veces sencillamente una decisión tomada a través de un enfoque, de una visión científica, que es el enfoque y es la visión del médico. Pero ahora en ese aspecto, y yo lo creo así, hemos retrocedido. Se ha planteado que la vida inicia en la concepción. No negamos eso como una realidad, que la vida humana, ese es su inicio, ese es su comienzo, pero el error a nuestro juicio ha estado aquí en juzgar un hecho a partir de las excepciones y no de la normalidad. La vida comienza en la concepción, pero esa vida puede desarrollarse no de manera lineal, sino con estas dificultades que hemos señalado. Bueno, ahí hay una gran discusión. Personalmente creo que debería dejarse en el ámbito de los padres y en el ámbito de los médicos la decisión, en unos casos y en otros, de cuándo una mujer debe abortar, estoy considerando las llamadas 3 causales. Si una mujer sale embarazada por violación, es la mujer la que debe decidir si aborta o no. Salir embarazado por una violación no es la manera normal de una mujer salir embarazada. Personalmente pienso que desde el enfoque cristiano de la vida, Dios no ha querido que las mujeres salgan embarazadas en situaciones tan anormales como la violencia de una violación o la violencia de un incesto, es decir, de quedar embarazada por una acción ilícita de su padre, de su hermano o de su tío. Todas las normalidades tienen lo que se llaman casuística, es decir, excepcionalidades, y así hay que considerarlo. Me parece que el Congreso tiene, ahora que los diputados se han abierto a considerar y a escuchar distintos sectores sobre este código otra vez, tienen que ser razonables, ser inteligentes, escuchar las voces sensatas, y incluso a mí me parece que el proyecto de código penal debía ir a la mesa de un grupo de 4 o 5 juristas sobresalientes del país, quienes deben evacuar un consejo, unas recomendaciones sobre el contenido del mismo, y estas recomendaciones ir de nuevo al Congreso Nacional ante los senadores y los diputados. Y por supuesto, en el tema específico del aborto, los médicos deben ser escuchados, y también las madres. Es verdad que pueden haber y han habido en la historia de la humanidad excepcionalidades, es decir, madres que querían abortar, no abortaron y sus hijos salieron unos genios, unos grandes deportistas o ciudadanos sobresalientes, pero las casuísticas nunca son las reglas, no pueden ser las reglas. De manera que yo creo que seguiremos por un buen rato discutiendo el proyecto del Código Penal. Creo además que en la hipótesis de que fuese dejado tal y como lo aprobó el Senado, eso no va a resolver ningún problema en lo atinente al aborto. Las circunstancias seguirán, los abortos entonces pasarán a la clandestinidad o irán a otros países, porque hay necesidades que son eso, necesidades. Por lo demás, también hay que discutir muchos otros aspectos que tienen que ver con el Código Penal,
porque el Código Penal, aunque lo hemos circunscrito, lo hemos reducido al aborto, no solo es el aborto. Una cuestión muy interesante que se ha dado entre nosotros es con el tema de la reforma constitucional. Hemos estado hablando y discutiendo sobre la reforma constitucional sin conocer realmente cuál es el alcance de lo que el Poder Ejecutivo o el ciudadano presidente de la República quiere reformar en la Constitución. Por supuesto que nos sorprendió a todos los ciudadanos el interés del presidente por reformar la Constitución para asuntos aparentemente tan elementales como es el polémico proyecto o el polémico plan o el polémico deseo, tanto en lo político, en lo jurídico como en lo institucional, en sentido general, de independizar la Procuraduría General de la República o la selección del Procurador General de la República, de manera que no tenga nada que ver con el Poder Ejecutivo. La otra razón es poner unos candados que no sabemos cuáles ni cómo son los candados a la reelección, modificar la Constitución para ir detrás de esos dos propósitos, a la comunidad política del país en general, a los politólogos, es decir, las personas que piensan, razona, cultiva, escribe sobre la política, le ha resultado extraño y en algunos casos, como el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, han adelantado su oposición a una reforma a la Constitución de la República. El presidente dijo que él entendía que la primera reforma debía ser la de la Constitución antes de iniciar el proceso de las demás, que son muchas, son más de 10. Creo que en algún momento se habló de 13 reformas, algunas muy importantes como es la seguridad social, que tiene que ver con todo el sistema sanitario o el acceso a la salud de los dominicanos. Pero bueno, el presidente quiere comenzar por un tema esencialmente político, esencialmente polémico, esencialmente controvertido, esencialmente divisorio. Y en estos días acaba de reiterar que ya se dan los toques finales al proyecto de reforma de la Constitución, donde él reiteró que debe ser la puerta de entrada a las reformas, porque esta, dijo, es necesaria para las demás. Eso, la lectura de esas declaraciones es que hay un proceso de reformas, un proceso encadenado, de tal manera que las otras reformas ya van a tener su semilla de reforma en la primera, que es la de la Constitución de la República. Me parece a mí que eso quiere decir que la reforma de la Constitución que está diseñando el Poder Ejecutivo va más allá del tema de la Procuraduría, de la independencia de la Procuraduría General de la República y de poner los célebres candados a la reelección presidencial. Bueno, se ha estado hablando básicamente en términos negativos, es decir, se han estado expresando quienes no quieren reforma. Y yo no sé si es la mejor estrategia del Poder Ejecutivo empezar el proceso de reformas por la más polémica, por la más controversial, por la que más nos va a dividir. Y me pregunto hasta dónde esa gran discusión, que de seguro estará presente,
va a influir en lo que se quiera hacer con las demás reformas, hasta dónde los ciudadanos se van a prejuiciar y hasta dónde la comunidad partidaria, sobre todo los dos partidos principales de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, se van igualmente a prejuiciar. Ya de por sí, la política crea, genera, induce prejuicios porque los partidos se mueven con estrategias a corto y a largo plazo, y los partidos de oposición no van a creer, como no lo creo yo tampoco, ni lo cree la mayoría de los ciudadanos, pienso, que se va a reformar la Constitución porque sí. Hay intereses, debe haber intereses que tienen que ver con intereses estrictamente políticos institucionales, pero también con intereses político-partidarios a favor, lógicamente, de quien está promoviendo la reforma, que es el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Los dominicanos, cuando nos hablan de reforma a la Constitución, casi siempre creemos que esas reformas están dirigidas al tema de la reelección presidencial. Y se han escuchado voces también que insinúan que hasta dónde el presidente Luis Abinader no quiere dejar un resquicio constitucional que no está ahora, para si en algún momento después de cumplido el próximo periodo él quisiese regresar a la candidatura presidencial. Bueno, hay que decir que él ha dicho 1, 2, 3 y N veces que no va a reelegirse, que no le interesa pasar en la presidencia más de 8 años. La gente no cree a los presidentes cuando hablan sobre este tema en términos negativos. Y yo sé que el presidente Luis Abinader es un hombre joven, inteligente y leído, sabe que es así. Y sabe también que esa creencia no es gratuita, está fundada en hechos, porque todavía escuchamos a Danilo Medina diciendo que no se iba a reelegir y buscó la reelección y consiguió la reelección. Todavía escuchamos a Leonel Fernández diciendo que no se iba a reelegir, que el esquema, el modelo, el sistema favorito era el norteamericano, una presidencia y una segunda oportunidad y no más. 12 años y buscó ahora de nuevo regresar a la presidencia de la República. Y todavía también los ciudadanos escuchamos a un Hipólito Mejía decir en su estilo alegre, campesino y absoluto, que no se iba a reelegir, que esa era la desgracia de la vida política dominicana, porque cuando un presidente está pensando en la reelección, decía Hipólito Mejía, todos sus actos de gobierno los condiciona a esa meta. Y en efecto, él, Hipólito Mejía, hizo reformar la Constitución de la República con la anuencia en ese momento muy activa de su consultor jurídico, con la anuencia del presidente del Senado de ese entonces y con la presidencia y con la anuencia del gran jurista Milton Ray Guevara. Y logró ser candidato de nuevo, aunque no consiguió ganar porque fue derrotado, recuérdenlo, por Leonel Fernández. Es decir, que con la excepción del presidente Luis Abinader, los 3 presidentes anteriores que hemos tenido han jurado y rejurado que no van a reelegirse y han propiciado modificaciones constitucionales para reelegirse, se han repostulado y salvo Hipólito Mejía,
los otros dos, Leonel Fernández y Danilo Medina, consiguieron reelegirse. Leonel ha gobernado este país 12 años y todavía quiere seguir gobernando este país, a pesar de que dijo, redijo, escribió y reescribió que el modelo norteamericano era el de su gusto, el preferible y el que debía instaurarse en la República Dominicana. Y de Balaguer ni decir. Balaguer fue un reeleccionista permanente. 12 años primero, 10 años después. 22 años en el poder, y si Dios le hubiese extendido la vida, probablemente lo hubiésemos visto de candidato en las elecciones pasadas, y quién sabe si con aspiraciones de continuar después siendo candidato, por aquello de que mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Es decir, en la cultura política dominicana hay una tradición de los presidentes mentir a la sociedad, mentir a los votantes en cuanto al tema de la reelección. Y esa conducta política, ese quehacer de la cultura política dominicana, es lo que hace que cuando un presidente hable de la no reelección, la ciudadanía reciba esas expresiones, esas declaraciones, esos discursos con dudas, con muchas dudas, pero tiene que ver con ese gran antecedente que está anclado en la vida y en la palabra de Joaquín Balaguer, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo, el presidente que nos llegó desde Asua, don Danilo Medina Sánchez, quien actualmente es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, otro tema que nos parece interesante de esta semana es lo que ocurre en Haití. En Haití se están tomando medidas en interés de normalizar la vida pública, pero la fuerza multinacional sigue siendo lo que todavía no ha cuajado en su totalidad. En Haití apenas hay 200 policías de Kenia, y 200 policías no pueden hacer frente a las bandas armadas que hay en Haití y que dominan buena parte del territorio de la capital Puerto Príncipe. Por eso, hasta ahora solo ha habido discursos, y el primer ministro ha salido en público una sola vez, que fue a un hospital y fue con un ejército, más de 20 militares a su alrededor, haciéndole 3 anillos para salvaguardar su vida y evitar cualquier ataque a su persona. Allí habló de reparar ese hospital porque Puerto Príncipe prácticamente no tiene servicio sanitario. Y se ha hablado, el jefe de la policía haitiana ha hablado de que las vacaciones de las bandas armadas se están terminando. Se sabe que en el mientras tanto, Estados Unidos y Canadá han estado enviando armamentos más o menos pesados para Haití. Y salió a relucir en estos días también el hecho de que parece que hay un acuerdo verbal
entre el gobierno dominicano y las Naciones Unidas, entiéndase también las naciones que van a formar parte de esta fuerza multinacional de Haití, para ofrecer aquí en territorio dominicano los servicios médicos que los soldados extranjeros destacados en Haití necesiten cuando ya estén haciendo su trabajo en las calles haitianas. En buen dominicano, en los que salgan heridos y los que necesiten un servicio médico que no se le pueda prestar en Haití. Ya eso ocurrió en el pasado con la MINUSTAH y ha ocurrido con diplomáticos destacados en Haití, pero ahora se anunció y rápidamente el gobierno dijo que no había un acuerdo firmado sobre el particular, sino que serían actos de humanidad. Y tuvo que hacerlo así porque se trata de un tema muy sensible para la sociedad dominicana, el tema haitiano, y porque el gobierno dominicano además ha dicho que no tiene compromiso de ningún tipo con la fuerza multinacional que se va a destacar o que se está destacando ya en Haití. Pero hay que decir que en el pasado ha habido colaboración, no solo de los militares que estén extranjeros que estén en Haití, sino también de las agencias de las Naciones Unidas, y ha habido colaboración con diplomáticos de varias naciones que pernotan con mucha frecuencia de este lado y que los fines de semana acostumbran a venir acá a descansar un poquito o a visitar algunas de nuestras playas. De la reforma de la que sí se ha hablado mucho es de la reforma fiscal. Y también uno se sorprende porque nadie conoce en qué va a consistir el proyecto de reforma fiscal que someterá el Poder Ejecutivo, el gobierno, al Congreso Nacional. Pero es interesante, una reforma fiscal es una reforma que toca los bolsillos de todos, pero sobre todo los bolsillos de los poderosos económicamente hablando, los bolsillos del gran empresariado y los bolsillos de la gran inversión extranjera, que aquí es muy importante, tanto en zona franca como en construcción, como en el comercio, pero sobre todo en el turismo. De manera que todos estamos alerta sobre lo que podría significar para nuestras economías la reforma fiscal que el gobierno parece estar preparando, pero de cuya preparación no se ha filtrado hasta ahora absolutamente nada. Hay, eso sí, especulaciones en relación al proyecto de reforma del año 2021, donde se conocieron algunas figuras tributarias o fiscales que serían eventualmente reformadas. Pero se recuerda que en esa oportunidad, por razones que el gobierno entendió atendible desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, esa reforma fue dejada sin efecto. Pero uno advierte en toda esta gran discusión, porque ya casi ha hablado todo el que tenía que hablar sobre la reforma, pero se ha hablado en lo que debería ser la reforma y se han hecho advertencias. Por ejemplo, la gente de Zona Franca ha hecho sus advertencias, la gente del turismo ha hecho y sigue haciendo advertencias, y los fabricantes de bebidas alcohólicas por igual ha hecho sus advertencias. Es decir, que lo que está ocurriendo es que los consultores económicos
los empresarios directamente o los dirigentes de grupos empresariales han estado manejando una retórica sobre la reforma fiscal, y detrás de esta retórica, bien vista, bien leída, bien analizada, hay muchas advertencias sobre qué sectores no deben gravarse y qué sectores eventualmente deberían gravarse. Esto quiere decir, en buen dominicano, que ya todo el mundo está poniendo sus cañoneras, está poniendo sus barricadas para defender sus intereses. A mí me parece normal, me parece entendible, comprensible y válido en una democracia. En la democracia los intereses son válidos. Y en la democracia también es muy válido que cada cual defienda sus intereses. Desde el ciudadano que desempeña la labor más simple hasta del mayor inversionista o del mayor empresario. En democracia es válido, es legítimo, económicamente legítimo y moralmente legítimo que cada persona, cada ciudadano tenga la oportunidad y la posibilidad de defender sus intereses y que nadie vea eso de manera negativa. Por eso la democracia es pluralidad, pero esa pluralidad no solo es política, también es económica. Toca al Estado, eso sí, desempeñar un rol de equidad, de tal manera que todos nos beneficiemos de la riqueza que produce un conglomerado social determinado que llamamos nación, que llamamos país, que llamamos república, que llamamos en este caso sociedad dominicana. Igual la reforma fiscal es un tema que nos es muy cercano a los dominicanos, porque hemos hecho todas las reformas del mundo en materia fiscal. Y no voy a hablar de las reformas post-Trujillo, sino hablemos solo de las reformas que más recordamos, que son las reformas del año 1990, pero sobre todo se comenzó a hablar en el 90, pero se hicieron realidad en el 92. Fueron aquellas famosas, bueno, aquella famosa reforma que contó con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, y que trajo acá un asesor llamado Constantino Baisos, de origen griego, a quien se le apodó como el sabio griego, secundado por el señor Miquel, que era un argentino que representaba al PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que también se hizo muy cercano a Joaquín Balaguer, y que ellos dos se encargaron, junto a Monseñor Agripino Collado, el gran compaginador, hacedor de consenso, el gran mediador de la época de muchos años, y que ayudó mucho al entendimiento de los distintos sectores de la sociedad dominicana, pues ellos se encargaron de llevar y traer entre Balaguer y el empresariado y las fuerzas políticas, en ese entonces el gran partido de oposición era el PRD, el partido en el 90, el PLD ya emergía, pero todavía no tenía la fortaleza y la resiedumbre política que tenía ni Peña Gómez ni el PRD, que era liderado precisamente por Peña Gómez. Y ahí se hizo una gran reforma que los economistas y los expertos en temas fiscales dicen que es la reforma más importante
hecha después del ajusticiamiento de Trujillo. Otros dicen que fueron las reformas hechas en el gobierno de Jorge Blanco, después de la poblada de 1984, y que esas reformas fueron de alguna manera encabezadas o lideradas por el doctor Giuliani Curí, a la sazón gobernador del Banco Central de la República. Bueno, fuere lo que fuere, cuando uno mira una serie histórica de las estadísticas de recaudación de impuestos en la República Dominicana, nos damos cuenta los saltos ciclópeos que ha dado el Estado Dominicano en cuanto a la recaudación de impuestos. Y por supuesto, eso para financiar las actividades del Estado, que no son otras que las escuelas que vemos, los hospitales que vemos, las carreteras que vemos, las presas que vemos, los canales que vemos, la empleomanía que pasa de 500.000 de empleados en la administración pública y un largo etcétera. Alguna gente dice, bueno, que el gobierno malgasta, y es probable. Yo creo que sí, que hay gastos innecesarios, hay inversiones polémicas desde el punto de vista de la oportunidad, no porque no sean necesarias, pero ordinariamente el gobierno, los gobiernos invierten bien los que recaudan. Hay siempre una franja de corrupción que se queda en los bolsillos de los políticos y de quienes desde la sociedad entran en negocio con los políticos, porque la corrupción, digámoslo, es un fenómeno social que se da en el estamento político, pero también se da en el estamento de los negocios y también se da allá en la base de los ciudadanos. Cuando a usted un coco que deben venderle en 30 pesos se lo venden más allá, eso de alguna manera hay que comenzar a tacharlo de actos que no son moralmente válidos. De manera que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno cuasi no, yo diría que es un fenómeno universal en la sociedad dominicana, aunque hay una gran cantidad, la mayoría de ciudadanos que no se han corrompido, hay que decirlo, y hay otros que no se han corrompido porque no han tenido la oportunidad. La corrupción es un tema que la sociedad dominicana tiene que seguir dándole por la cabeza hasta reducirlo a su mínima expresión. Bueno, entonces decía que lo que cada cual está es poniendo su cañonera y su barricada para defender sus intereses. Siempre se da una lucha económica y política cuando hay una reforma fiscal, porque cada grupo económico, cada grupo social quiere que la carga de los nuevos impuestos, de los aumentos a los impuestos existentes, recaiga más en el que está a su lado que en él. Y eso también es legítimo. Por eso las grandes discusiones, por eso la opinión pública se nutre de los distintos pareceres y tocará entonces a los congresistas, cuando llegue esa reforma, tomar decisiones. Esta parece que va a ser una reforma complicada en el sentido de que el gobierno necesita sobre los 200.000 millones de pesos adicionales para más o menos quedarse como está. Tenemos un déficit que ordinariamente el gobierno trata de mantenerlo entre un 3 y 3.5% del Producto Interno Bruto. Y también hay un tema con un déficit que se llama, los economistas le llaman cuasi fiscal, y que tiene que ver con ese arrastre que hace el Banco Central de lo
lo que ha significado haber resuelto el tema aquel de la bancarrota bancaria que se dio en el 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía, no por responsabilidad del gobierno, sino responsabilidad de la entidad financiera que colapsó. Y eso hubo que enfrentarlo con medidas monetarias, medidas económicas para evitar un efecto en cascada y que el cáncer no hiciera metástasis en el resto del sector financiero y en el sector de la industria y en el sector agropecuario y en el sector turismo, porque la economía es una concatenación de sectores y es imposible que uno de esos sectores se afecte de manera importante sin que sus efectos no se sientan en el resto de la economía. Entonces se quiso contener, aislar ese cáncer, y ahí las medidas monetarias que tuvo que tomar el Banco Central y que ha tenido que seguir pagando. Esas medidas, sus costos son altos y también hay que buscar una solución para eso. Pero por suerte, y hay que decirlo, los fundamentos de la economía dominicana son sólidos. Este país tiene una gran voluntad y una gran decisión de seguir hacia adelante, de seguir creciendo, de seguir buscando la equidad, que nos falta mucho, la equidad económica. Y hay que decir también que este país necesita ser ordenado con urgencia, porque un crecimiento económico como el que tenemos en medio de un caos social como el que tenemos no nos augura un buen futuro. Pero para hablar de manera concreta de esta otra reforma, la fiscal, tenemos que esperar que la reforma llegue, la propuesta de reforma llegue al Congreso y conozcamos entonces en qué consiste la misma. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en estos comentarios. Espero que nos veamos la próxima semana.